Gracias, presidenta. Quiero estar haciendo algunas consideraciones en cuanto a lo que ha significado el preludio de este proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional de Capitales Alternas, un preludio que empezó en la campaña electoral del año pasado, donde el presidente de la Nación en diversas oportunidades hizo mención a la importancia de fortalecer el federalismo en la República Argentina. En primer lugar, la satisfacción de que asistiendo en la provincia de Santa Fe, concretamente en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Derecho, en el mes de agosto del año pasado, hace apenas un año y pocos días, el presidente de la Nación decía: hoy empezamos a construir la Argentina que nos merecemos todos, que va a ser gobernada por todos los gobernadores y un presidente. Y decía también que queremos dejar de concentrar el esfuerzo en torno al puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y me parece que esto también viene a resignificar la importancia histórica, social, política, económica que significa una decisión de esta trascendencia. Luego en Mendoza, ya casi en el cierre de la campaña electoral, el presidente de la Nación también planteaba la necesidad de crear este proyecto, ya lo enunció expresamente, planteando la necesidad de que existieran capitales alternas en la República Argentina que acercaran al gobierno de la Nación y a sus funcionarios a los gobiernos provinciales y también a otros actores de la sociedad civil, representativos también de sindicatos, representativos también del sector económico de las distintas provincias argentinas. Y me parece que el corolario es el que se ha dado la semana pasada en mi provincia, en oportunidad de suscribir el acta en cuanto a la federalización de la hidrovía con la participación de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. A lo que se sumaron 4 universidades: la Universidad del Litoral, la Universidad de San Martín, la Universidad de La Plata, que me parece, y la Universidad de Buenos Aires, que me parece que también vienen a contribuir a este nuevo armado del federalismo en la República Argentina. También se adelantó que el Consejo Federal de la Hidrovía va a tener su sede en la ciudad de Rosario. Ustedes saben que por la hidrovía Paraná-Paraguay salen el 80% de las exportaciones de la República Argentina, más de 20 millones de toneladas de mercaderías que se transportan, y me parece que con ello también se está planteando el repensar el sistema de transporte en nuestro país, no solo el transporte fluvial, sino también el transporte terrestre y el transporte ferroviario al servicio del desarrollo económico de nuestro país. Voy a dar lectura a cuáles son las capitales alternas que prevé el proyecto de ley. En la provincia de Buenos Aires, La Matanza y General Pueyrredón; en Catamarca, Tinogasta; en Chaco, Presidencia Roque Sáenz Peña; en Chubut, Comodoro Rivadavia; en Córdoba, Río Cuarto; en Corrientes, Goya; en Entre Ríos, Concordia; en Formosa, Formosa; en Jujuy, San Pedro de Jujuy; en La Pampa, General Pico; en La Rioja, Chilecito; en Mendoza, Guaymallén; en Misiones, Oberá; en Neuquén, Cutralcó; en Río Negro, San Carlos de Bariloche; en Salta, San Ramón de la Nueva Orán; en San Juan, Caucete; en San Luis, San Luis; en Santa Cruz, Caleta Olivia; en Santa Fe, Rosario; en Santiago del Estero, La Banda; en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Río Grande; y en Tucumán, Monteros. Lo cierto es que el artículo 1 de la Constitución Nacional dice que se adopta
como forma de gobierno al sistema representativo, republicano y federal. Y la determinación constituyente de 1853-1860 adopta este sistema de poder que engloba a la nación argentina y a las provincias que la conforman. Con lo cual el objetivo fundamental que tiene este proyecto de ley es fundamentalmente el de federalizar y el de descentralizar. Y me parece que esto es muy importante y que hay que tener en cuenta lo que en su momento planteó el presidente de la Nación y que después repitiera oportunamente el senador Caserio en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, que fue tomar de alguna manera la idea del ex gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, quien ya lo había puesto en marcha en la provincia de Córdoba, haciendo circular a su gabinete en cada uno de los departamentos de su provincia para acercar el gobierno a las realidades territoriales. Dicho esto, quiero decirles que este es un proyecto que tiene 10 artículos y un anexo. El anexo es el que acabo de leer, que determina cuáles son las capitales alternas en la República Argentina. El artículo 2 crea el programa del Gabinete Federal que promueve las reuniones con los gobiernos provinciales, con las distintas organizaciones políticas, sociales, económicas, deportivas, etcétera, de cada una de las provincias. El artículo 3 establece la periodicidad, es decir, establece un plazo de no mayor a 30 días para poder avanzar en este tipo de reuniones. El artículo 4 expresa que será el Ministerio del Interior quien coordinará con las autoridades provinciales estas reuniones y el plan de trabajo que tiene que llevar adelante. Asimismo, el artículo 5 se refiere al registro de estos temas y a elevarlos también a la jefatura de gabinete. Y el artículo 6 se refiere concretamente, y acá me voy a permitir leer, a qué deberá tener en cuenta, en su caso, el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Interior, en cuanto a los asuntos que se tienen que llevar adelante respecto de este proyecto. Y habla de que en el caso de que se tengan que tener en cuenta algún tipo de descentralización de algún organismo, se tendrán en cuenta las competencias específicas del organismo bajo análisis, las propuestas recibidas de los distintos gobiernos y legislaturas, tanto provinciales como municipales, el impacto potencial de la relocalización, las condiciones necesarias en términos normativos, geográficos, etcétera, las condiciones en cuanto a que se tendrá en cuenta la consideración prioritaria de estas capitales alternas a la hora de definir esa relocalización, y tiene en cuenta la ley 24.156, que es la ley de administración financiera, que en su artículo 8 establece cuál es todo el sector nacional al que se llega, al que se arriba a través de este tipo de relocalizaciones de los distintos organismos. Por supuesto que estamos hablando de organismos centralizados y descentralizados de la Administración Nacional, de las empresas y sociedades con acciones mayoritarias del Estado Nacional, de los entes públicos, de los fondos fiduciarios, etc. Quiero manifestarles que la Oficina de Presupuesto del Congreso envió por pedido de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el análisis del impacto fiscal del proyecto y tal como lo habíamos debatido y lo habíamos planteado en el ámbito del plenario de comisiones, manifiesta que es prácticamente impracticable la cuantificación presupuestaria de este proyecto porque eso dependerá del informe que se eleve oportunamente y que por otra parte deberá ser claramente incluido en lo que significa el presupuesto, la ley de presupuesto de la Administración Pública Nacional. En el mientras tanto,
simplemente con las partidas habilitadas para viáticos, etcétera, se estaría pudiendo hacer frente al inicio de este programa federal. Este proyecto fue tratado en comisiones, primero con funcionarios del Ministerio del Interior, estuvo el secretario de Interior, José Lepere, presente en el trabajo de comisiones, el asesor ministerial también, Marcelo Leiras. Adelante. Senadora, se le ha cumplido el tiempo, por favor. Ya redondeo. Gracias, presidente. Se han llevado adelante distintas discusiones en el ámbito de plenario de comisiones y finalmente arribamos a un dictamen que ha contado con un total de 26 firmas, con algunas disidencias parciales, solamente 4 disidencias parciales. Creo que es fundamental que sea el Senado de la Nación la cámara de origen de este proyecto, porque si existe paridad de representación política federal, es en la Cámara de Senadores de la Nación, donde las provincias se hallan en un absoluto estado de paridad, y esto nos permite repensar un nuevo federalismo para el siglo XXI, donde la democracia tenga que ver con esta cercanía de las autoridades nacionales con las autoridades provinciales y con las economías regionales para poder garantizar un verdadero federalismo que no sea solo el del reparto de los recursos,